Hoy estamos aquí en nombre de Sandra Milena Romero y de tantas mujeres que son ultrajadas y violentadas en Colombia. En el año 2007, Sandra Milena fue víctima de violencia intrafamiliar y su pareja la dejó discapacitada en una silla de ruedas y con 2 hijos. El victimario recobró la libertad hace poco y a comienzos de este año la volvió a violentar y la ha lesionado con arma blanca. Hoy imputamos a las 2 de la tarde en Palo Quemado a su pareja, reincidente, por violencia intrafamiliar agravada y el concurso correspondiente. Y este es el caso de miles de mujeres que están hoy siendo víctimas de este delito. En lo que va corrido del año, hemos recibido 99.805 denuncias por violencia intrafamiliar. La situación está adquiriendo caracteres críticos. La tasa de crecimiento de la violencia intrafamiliar en Colombia en año corrido, es decir, de enero a octubre de este año, en relación con los mismos meses del año anterior, equivale a una tasa de crecimiento del 20.4%. Es el delito de mayor tasa de crecimiento en Colombia actualmente. Y después del hurto y las lesiones personales, la violencia intrafamiliar es el delito de mayor impacto en la sociedad colombiana. Hemos advertido adicionalmente, y gracias a los análisis que hacemos del censo delictivo semanalmente, que mientras en el año 2008 el 2% de las mujeres que eran víctimas de homicidio tenían antecedentes de lesiones por violencia intrafamiliar. Hoy tengo que deplorar que el 10% de las mujeres víctimas de homicidio en Colombia tienen antecedentes de violencia intrafamiliar, es decir, podemos encontrar ya una correlación evidente entre la violencia intrafamiliar y el feminicidio que nos obliga a actuar sin contemplaciones. Ante esta situación, hemos decidido priorizar la acción de la Fiscalía General de la Nación contra este delito. Por ello, estamos imputando cargos por violencia intrafamiliar, gracias al concurso de todas nuestras funcionarias y funcionarios que se han comprometido en este empeño, a 3.015 victimarios, 3.015 infractores causantes de violencia intrafamiliar a nivel nacional. Y para que se advierta que el Estado no va a permitir estas conductas, hemos ya obtenido 650 órdenes de captura que se están practicando desde la mañana de hoy a lo largo de todo el país. En este momento hemos hecho efectivas ya 136 capturas. De las órdenes de captura obtenidas, 387 son reincidentes, lo cual resulta muy preocupante. Hemos hecho un inventario, gracias a la iniciativa y al empoderamiento que en este tema ha tenido la señora Vicefiscal General de la Nación, y hemos encontrado
387 reincidentes, 263 de ellos, y por la gravedad de los hechos, por primera vez. Tenemos procesos vigentes en 85.000 casos en este momento, y por virtud de la priorización estamos dándole una atención particular a todos estos casos. El 80% de las víctimas son mujeres, el 20% son hombres, desde el punto de vista de estadísticas de género. Pero no menos importante que la violencia contra la mujer, debemos señalarlo para que adquiramos una gran conciencia ciudadana. El 6% de esta violencia intrafamiliar son niños, nuestros hijos, niños. Y el 4% personas de la tercera edad. No vamos a bajar la guardia en la lucha contra esta expresión de delincuencia que afecta a la familia y que afecta a la sociedad. Por eso no vamos a quedar aquí. Y la señora Vicefiscal General de la Nación, luego de conocer estos resultados de la primera Jornada Nacional de lucha contra la violencia intrafamiliar, va a coordinar y a dirigir una política que nos permita hacer con sentido más integral, más eficaces contra esta expresión de la criminalidad en Colombia. Señora Vicefiscal. Gracias, fiscal. Yo lo primero que quiero decir es que para la Fiscalía General de la Nación resulta inaceptable que el espacio privado sea uno de los principales escenarios de violencia en Colombia. Contra ese fenómeno estamos empeñados, tal como lo ha manifestado el señor fiscal. En segundo término, quiero decir que estamos convencidos, después de observar los resultados que él acaba de mencionar, de que una política de Estado tiene que ser integral, es decir, que no solamente exige el concurso de la Fiscalía General de la Nación, sino de toda la institucionalidad y de la sociedad entera. Y como política de Estado que es, y pues gracias también a los resultados de la investigación, estamos convocando a la sociedad civil, a las organizaciones de mujeres, principales víctimas de este delito, y a otros sectores para que nos acompañen en el diseño y puesta en marcha de esta política pública. He convocado a una reunión para el día 2 de noviembre, muy próxima, con la sociedad civil, y lo propio haremos con el resto de la institucionalidad. También quiero informarle a Colombia que desde el despacho de la Vicefiscalía General de la Nación se ha conformado un grupo especializado que se encargue de la investigación y eventual acusación de este tipo de comportamientos que pretenden varias cosas. Primero, una atención especializada a las víctimas de este delito para que tengan confianza en que sus declaraciones llegarán a feliz término y de que ellas no generarán una nueva fuente de violencia. Segundo, establecer una línea específica de investigación, porque tratándose de un delito con unas formas tan particulares, se exigen también formas de investigación particulares. Y tercero, entraremos a definir la reforma legal correspondiente que nos permita que la investigación penal por estos delitos se produzca en unos tiempos mucho menores que el de otros de la misma gravedad. Entonces, esperamos, con esto queremos hacer un llamado a toda Colombia para que se unan a esta causa de la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la violencia intrafamiliar. Bueno, nos ha dejado particular dolor en el alma, caso de reincidencia
en una mujer discapacitada en una silla de ruedas es absolutamente conmovedor. Por eso la acción del Estado tiene que ser absolutamente implacable. Y por supuesto hemos advertido otros tantos de los cuales podríamos darles a ustedes ilustración. De hecho, del operativo que se ha hecho en el día de hoy, vamos a entregarles acompañamientos gráficos, testimonios fílmicos, para que ustedes puedan acompañar sus notas en televisión, en radio, etcétera. Compañero. Señor fiscal, Sergio Grandas del Tiempo Televisión, ¿qué tratamiento, digamos en este caso jurídico, debe dársele a estos casos? Es decir, ¿los culpables o los hallados responsables deben estar con medidas, en este caso, intramurales? Bueno, tenemos por ejemplo un caso, el de, ¿cómo se llama? El de San Clemente. El de San Clemente, por ejemplo. Uno de los casos que más impacto social ha generado recientemente es el de San Clemente, donde la lesión personal dictaminada por el instituto fue menor a los 15 días y eso afecta el tratamiento intramural inicialmente del delito. Pero en este momento, por ejemplo, estamos estableciendo a través del perito correspondiente la dimensión del daño con el objeto de establecer la imputación respectiva. Si se trata de un caso de violencia intrafamiliar agravada o lo que hubo fue una tentativa de feminicidio cuyo impacto desde la perspectiva del derecho penal es sustancialmente diferente. Pero eso muestra cómo estos procesos que podrían verse muy fáciles son complejos, requieren estudios inclusive periciales como el que les acabo de advertir y requieren para el buen suceso, porque no basta la imputación, sobre todo estos casos oprobiosos de reincidencia, en donde la sanción penal y el tratamiento intramural es absolutamente imprescindible, imprescindible. Es muy importante obtener la cooperación de las víctimas, porque la imputación es insuficiente, porque si después logramos la acusación y en el juicio no tenemos la prueba respectiva, pues vamos a frustrar la acción del Estado. Y en ese sentido, pues convocamos la cooperación de todas las víctimas para que no haya una más, como se dice en el mundo de hoy, que pueda ser objeto de este delito que hoy estamos censurando públicamente. Florencio Sánchez, RCN Televisión. Señor fiscal, buenas tardes. En este caso, en este delito, ¿hay alguna directiva para los fiscales y para la policía judicial? Porque pasa como en este caso, o como el caso del señor que le pega a todos los vecinos en Bogotá, lleva 60 denuncias, pero no le pasa nada. O sea, ¿hay alguna directiva? Porque a veces los fiscales también, o en el caso de problemas entre marido y mujer, que la esposa pone la denuncia y al otro día se la quita y el fiscal no hace nada. ¿Hay alguna directiva? ¿Va a haber alguna recomendación en estos casos? Justamente lo que queremos es que haya una acción implacable de la Fiscalía y por eso la señora vicefiscal ha tomado esta iniciativa, la está empoderando y está trayendo a las organizaciones de mujeres, a la sociedad civil, para que veamos en contexto lo que está ocurriendo, adoptemos las medidas de prevención y por supuesto de represión que son necesarias, partiendo de la base de que la Fiscalía va a utilizar todos los instrumentos a su alcance, sin reservas, va a actuar sin contemplaciones a través de todos los fiscales para impedir que estos casos puedan realmente terminar en feminicidio. Hay que tener en cuenta que el delito de violencia intrafamiliar no goza de subrogados penales ni de tratamiento preferencial en materia carcelaria, de tal suerte que la Fiscalía va a actuar contundentemente. Lo que queremos es aprovechar la relación que tenemos con todos ustedes, los medios de comunicación, para que le transmitan a la sociedad que esto no puede seguir ocurriendo. Adviértanlo.
este delito es el delito que más está creciendo en Colombia, más que el hurto, más que el hurto, sí, creciendo unas tasas del 20% y más que las lesiones personales, y ha empezado a subir en la escala de comportamientos delictivos y ya ocupa el tercer lugar a nivel nacional. En este momento se han concentrado acciones en Cundinamarca, en Medellín y en Cali particularmente, donde estamos observando el crecimiento de esta tipología delictiva y por eso hemos actuado con absoluta severidad. César Jiménez, de Caracol Radio. Doctor Martínez, ¿recuerda usted en su época de candidato para la Fiscalía que tantos problemas o tantas críticas le generó una de sus propuestas acerca de despenalizar todo lo que tenía que ver con esto de violencia intrafamiliar? Fue, digamos, como un planteamiento que hizo el doctor Martínez en la Corte y que pues salieron precisamente las organizaciones de mujeres a criticarle esto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya nos reversa y pensamos de otra manera? Pues muchas gracias por su pregunta, César. No, textualmente en aquella época dije que era necesario evaluar el tratamiento criminal de la violencia intrafamiliar. Jamás utilicé la expresión despenalizar. ¿Qué quiere significar ello? Que era necesario estudiar si exclusivamente el tratamiento delictivo de estas conductas podía asegurar que una política pública fuera eficaz. Y hoy tenemos que decir, y celebro que la señora vicefiscal haya tomado esta iniciativa, podamos compartir con las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil nuestra preocupación acerca de la insuficiencia de una política pública que solamente penaliza esta conducta. Necesitamos que junto con la Fiscalía nos acompañen los alcaldes municipales, los gobernadores, los inspectores, las comisarías de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como lo propusimos desde aquella época, para que entre todos articulemos una política también, no sustitutiva, de prevención, para que además en estos casos haya tratamiento psicosocial. Por ejemplo, en España, además del tratamiento en materia punitiva, en los primeros casos, cuando no hay reincidencia, por lo general se utilizan grilletes electrónicos que impiden que el victimario se aproxime a la mujer, a su señora, por un espacio de tiempo, que lo haga por unas distancias definidas por la justicia española, y a través de esos mecanismos, si se violenta la orden impuesta en algunos otros países por autoridades de policía, inmediatamente esas autoridades de policía pueden intervenir porque en esos sistemas georreferenciales se identifica que quien ha sido victimario ha entrado al espacio vedado para él y puede constituir un peligro para la mujer, para la víctima. Esos elementos que también podrían ser de incorporación en el derecho policivo colombiano para prevenir estas conductas son uno de tantos elementos que debemos entrar a discutir para ser más eficaces y proteger la integridad de la mujer, de nuestros niños y de nuestros mayores adultos. Mauricio Collazos, de RCN Radio. Es decir, esa propuesta del brazalete electrónico la plantearía en un proyecto de ley y adicionalmente se pensaría, digamos, en evaluar algún tipo de incremento a nivel de las penas para el tema de violencia intrafamiliar. La señora vicefiscal está trabajando justamente en iniciativas que van a incorporar estos elementos. Yo no sé si usted quisiera explicar temas adicionales. Gracias, fiscal. Sí, eventualmente sí. Además, porque estamos haciendo un ejercicio que anuncio solamente a título de información porque no lo hemos concluido, sobre la relación entre el feminicidio
y la reincidencia en violencia intrafamiliar. Preliminarmente hemos advertido que en muchos de los casos de homicidio ya había una previa violencia intrafamiliar a nivel de reincidencia, de manera que en ese sentido eventualmente estaríamos pensando en un tratamiento punitivo seguramente mayor y en todo caso acorde con el tratamiento que se ha dado al feminicidio. Tío Duisa de Caracol Radio. Señor fiscal, Caracol bueno, creo que pues, ustedes también han explorado un poco desde el punto de vista sociológico cuáles son los factores que generan esta violencia intrafamiliar, ¿cuáles pueden ser? Bueno, desde el punto de vista de los estudios sociológicos hay bastantes aproximaciones. Primero, evidentemente una cultura machista en Colombia que tenemos que censurar y que implica profundas transformaciones culturales en la formación de nuestros niños y niñas en etapa escolar y en su vida familiar. Por eso es que la propia Vicefiscal General de la Nación piensa incorporar a este trabajo también al Ministerio de Educación y a las Secretarías de Educación, donde mayor impacto se está generando por la violencia intrafamiliar. Aquí hay acendrado un problema cultural realmente importante, y por supuesto, hay que decirlo así, la ausencia de mecanismos institucionales en los aparatos preventivos y de policía que tiene hoy estructuradas la nación para atender prontamente este delito. Pero desde el punto de vista sociológico esto tiene que ver necesariamente con elementos de naturaleza cultural, machista, y que, debo decirlo, no solamente debe referirse a determinados estratos sociales y regiones. Existen aprensiones culturales y de alguna manera científicas donde se dice que este tipo de comportamientos se dan mucho más en algunas regiones del país que en otras, mucho más en ciertos estratos sociales que en otros, y la evidencia empírica que tiene la Fiscalía es que esto ocurre por muchas regiones del país, entre otras por regiones en las cuales nosotros estamos percibiendo no existía la estadística plena de que este es un comportamiento antisocial creciente del que no se habla en las comunidades académicas y que tampoco es propio de los estratos 1, 2 y 3 de la sociedad. En otras circunstancias, hay que decirlo, son comportamientos que están asociados al consumo e injerencia de bebidas alcohólicas particularmente. Rafael Poveda de RPTV. Fiscal, eso quiere decir que, y también para la vicefiscal, dos preguntas. La primera para usted, que se está conformando una especie de bloque de búsqueda en contra de la violencia intrafamiliar. Y en el caso suyo, vicefiscal, ¿cuál es el mensaje a las mujeres? Si hay un mensaje de cero tolerancia y que muchas veces ellas son las que sacan a sus parejas de la cárcel. Gracias. Rafael, gracias. Sí, tenemos un instrumento que nos permite administrar la política de investigación del Estado para concentrarla en conductas de alto impacto y lesividad social. Y gracias a ese instrumento que ustedes conocieron hace ya un poco más de 2 meses, que es el censo delictivo, ese mapa, esa hoja de ruta que nos permite guiar el avión de la Fiscalía General de la Nación, advertimos pasados 2 meses que aquí hay un comportamiento que hay que intervenir inmediatamente. Nosotros no sabíamos que la violencia intrafamiliar crecía a estas tasas y el Estado tiene que mandarle un mensaje a la sociedad inequívoco y por eso hemos dicho somos implacables. Esta es la primer jornada nacional de lucha contra la violencia intrafamiliar, pero no es la última. Ustedes ven el nivel de imputaciones que estamos haciendo, más de 3.000, más de 600 capturas, porque no vamos a permitir que se siga profundizando este conflicto social. Terminamos con Florencio nuevamente. Falta la vicefiscal. Sí,
Cuéntanos, Rafael. Bueno, yo quiero hacer énfasis en algo que para nosotros resulta de particular importancia y es la necesidad de trascender el espacio privado para que éste se convierta en un asunto y en un problema de interés público. Digamos que ese es la primera medida política que queremos implementar, porque estamos también culturalmente acostumbrados a que no se tocan los espacios privados, de manera que una forma de relacionamiento violenta en lo público es lo que hasta el momento ha llamado la atención. Es así que hay un giro, digamos, en la política de tratamiento general. Y en segundo lugar, porque sí somos conscientes de que a nivel de investigación no se habían hasta ahora producido unos resultados tempranos que permitieran además que la sanción penal lograra sus fines, y esto yo creo que también ha contribuido a que se sigan cometiendo este tipo de conductas sin la debida respuesta penal. Creemos que esta política de investigación, de acusación y esta política integral, que debe entenderse también en sede de prevención, puede también producir resultados, digamos, de prevención general, lo que se llama en derecho penal, de fin preventivo general de la sanción. Por eso es que de enero aquí, digamos, podemos anunciar este tipo de resultados, de manera que los sujetos activos de estas conductas tengan o sean advertidos de una respuesta eficaz de la justicia. La violencia intrafamiliar puede afectar también a los niños y eso está vigente en Colombia. La violencia intrafamiliar puede afectar a los niños. Lo que queremos, y gracias por su cooperación, porque realmente yo creo que ustedes tienen que tener el mismo grado de sensibilidad que tenemos hoy nosotros en la Fiscalía frente a la realidad que nos hemos encontrado. Necesitamos visibilizar lo que está pasando en el país para que a través de la prevención y el poder disuasivo de la acción criminal podamos cauterizar estos comportamientos antisociales. Para decir con las mujeres de América Latina, ni una más.